bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. En esta oportunidad nos acompaña Efraín Pérez Ortega, quien es el presidente de la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo. Él está aquí para hablar un poco acerca de lo que es este tema de las elecciones en las universidades autónomas del país. Hola, profesor, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí en tu programa. Okay. Profesor, comencemos por que nos cuente cómo está ese tema de lo que son las elecciones en el caso de la Universidad de Carabobo, que ya tiene las autoridades vencidas un año. Bueno, la situación se presenta porque en el año 2011, cuando se iban a realizar las elecciones de los representantes de los profesores ante el Consejo Universitario, elecciones estudiantiles por supuesto, unos ciudadanos, trabajadores de la Universidad de Carabobo, solicitaron un recurso contencioso administrativo ante el TCJ, en el cual reclamaban o requerían que las elecciones fueran suspendidas, por tanto no habían sido incluidos en el padrón electoral profesores contratados, a personal administrativo, personal obrero y algunos otros entes que hacen vida en la universidad. El TSJ le dio lugar a ese recurso y decidió suspender las elecciones universitarias hasta tanto la Universidad de Carabobo no redactara un nuevo reglamento en el cual se incluyera a todas las personas que trabajan en la universidad con un voto igualitario, 1 a 1, para que se pudieran convocar y realizar esas elecciones. ¿Y la Universidad de Carabobo redacta o no quiere redactar esta nueva lectura de ley? Bueno, mire, yo voy a hablar como presidente de la Comisión Electoral, no puedo hablar por las autoridades, ni puedo hablar por el Consejo Universitario, ni siquiera por los otros integrantes de la Comisión Electoral. Hablo a título personal, como presidente de la Comisión Electoral. ¿Tiene cabida? Bueno, mire, en la legislación actual, desde mi punto de vista, no tiene cabida. Primero porque la ley máxima de este país es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 109 constitucional se establece la autonomía universitaria. Y se establece también allí, entre otras cosas, cómo está conformada la universidad. Y dice que está conformada por profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas. Por eso, pues, yo creo que salirse de ese marco constitucional sería un poco aventurado. Y en segundo lugar, porque la ley de universidades, que es la ley que rige el sector, que está vigente desde 1970, por supuesto no ha sido derogada, establece también que quienes integran la comunidad universitaria son profesores, estudiantes y egresados. Es sabido que en el año 2011, en enero de 2011, fue promulgada una ley de universidades por la Asamblea Nacional, y esa ley le fue presentada al extinto presidente Chávez para su ejecútese, y el presidente Chávez la vetó. Y entre sus argumentos, palabras más, palabras menos, el extinto presidente Chávez dijo que no la firmaba porque esa ley no había sido discutida con las universidades. Por eso, pues, a partir de allí, todas las elecciones que se han pretendido hacer en las universidades han sido detenidas, prohibidas por el TSJ en esa resolución del 14 de diciembre de 2011. Por eso no se han podido hacer elecciones en las universidades nacionales autónomas, incluida pues nuestra Universidad de Carabobo.
¿Y cómo deja esto, por lo menos a la comisión electoral? ¿Cuál es el proceso que ustedes pueden quizás tomar en cuenta para conseguir una vía que se le permita, en este caso a la Universidad de Carabobo, claro, no podemos hablar de las otras universidades, pero en el caso de la Universidad de Carabobo, para que exista las elecciones, porque es una necesidad que se tiene en esta universidad, pues, como en la mayoría, claro. Obviamente, las universidades, su esencia es el espíritu de la libertad, de la democracia, de la participación, y es realmente un aspecto negativo totalmente que no se realicen elecciones en las universidades, particularmente en la nuestra, que ya las autoridades tienen tiempo vencido. El problema no está en que no se quiera hacer elecciones, no, yo creo que aquí todo el mundo quiere que haya elecciones. El problema es cómo hacerlas. Exacto. La Comisión Electoral es un órgano eminentemente ejecutor, organizador, realizador de las elecciones universitarias, bajo el marco de lo establecido en los reglamentos, en las leyes de la República, por supuesto, para darle legitimidad a esos procesos. El Consejo Universitario, a instancias del ordenamiento que hace el TSJ en la resolución del 1412 de 2011, nombra una comisión ad hoc para que redacte un reglamento nuevo apegado de acuerdo a lo que dice el TSJ al artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, donde se establece allí, bueno, para que voten todos los integrantes de la comunidad universitaria. Esta comisión, bueno, no sé hasta dónde habrá llegado, pero ellos tienen un escollo muy grande, que es que la vigencia de la Ley de Universidades de 1970 los obliga a ellos a reglamentar esa ley, no otra porque no hay otra. Entonces yo no sé cómo se puede reglamentar algo que contravenga la Constitución y la Ley de Universidades vigente. Por eso yo veo con dificultad que esta comisión nombrada por el Consejo Universitario, en la cual hay personajes muy notables, entre otros el doctor Aníbal Rueda, bueno, el miembro del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Alejandro Sueya es autoridad, y el doctor Rueda también fue autoridad, rector de la universidad. Los gremios, el secretario actual, es decir, hay un gentío de todas las partes para que redacten un nuevo reglamento, pero yo particularmente veo la dificultad de poder reglamentar una ley que ya está reglamentada y que el reglamento de elecciones actual, bueno, pudiera mejorarse en algunos aspectos, se apega totalmente a lo que establece la ley de universidades vigente. Si se quieren hacer elecciones aquí en la Universidad de Carabobo, bueno, hay una salida que es sencilla y que yo no sé por qué no la han tomado, pero la Asamblea Nacional, que es la que tiene para sí la facultad de legislar, de producir una nueva ley de universidades, no lo ha hecho. Bueno, si la ley de universidades, si la ley de universidades es redactada, promulgada por la Asamblea Nacional, donde se incluyan todas estas cosas y es sancionada por el presidente de la República y le da el ejecútese, pues aquí no habría ningún problema desde el punto de vista legal para realizar las elecciones. Pero tendría que promulgarse una nueva ley de universidades. Ok, está comentando usted acerca de que en esa ley de universidades que no fue ejecutada por el presidente fallecido, incluye esto que está solicitando el Tribunal Supremo de Justicia, incluye, valga la redundancia, la inclusión en el proceso electoral de los demás integrantes de la universidad, de las universidades autónomas. Bueno, mire, yo no conozco el texto de la ley vetada. Okay. Por supuesto, yo creo que poca gente lo conocerá. Quienes la redactaron lo conocerán, pero supongo yo que eso estaba allí, supongo yo. Creo que el extinto presidente Chávez no quiso meterse en mayores problemas con las universidades y él, reconociendo que esa ley no había sido consultada con las universidades, así lo
manifestó y bueno, se creó esta situación en la cual, pienso yo, para los legisladores tienen una situación incómoda porque el veto del extinto presidente Chávez debe decirles algo a ellos y violar la Constitución en su artículo 109, en la autonomía de la universidad, también es un problemita bien serio porque se están incluyendo personajes a votar, o sea, miembros que serían miembros natos del claustro universitario, personas que no están contempladas en la Constitución, en ese artículo 109. Okay. Bien, estamos en compañía de Efraín Pérez Ortega, quien es el presidente de la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo. Estamos hablando acerca de lo que es el tema de las elecciones en las universidades autónomas, en el caso en particular de la Universidad de Carabobo, que es el que nos compete. Enseguida vamos a volver con ustedes. Continuamos aquí en Contacto Universitario en compañía del profesor Efraín Pérez Ortega, quien es el presidente de la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo. Estamos hablando acerca de lo que son las elecciones en las universidades autónomas que tienen ya tiempo vencidas. Profesor, en la parte anterior usted comentaba que para que se pudiese incluir o se pudiese tomar en cuenta lo que decide o lo que quiere hacer el Tribunal Supremo de Justicia, que es que incluyan a todos los integrantes de las universidades autónomas a lo que son las elecciones electorales, las elecciones de las universidades, tenía que hacerse una nueva ley de universidades. Aún también a esto usted comenta que se tendría que incluso hacer un cambio en la Constitución. Cuéntenos un poco acerca de qué va esto. Sí, yo creo que el artículo 109 constitucional, que define en alguna medida la comunidad universitaria en profesores, egresados y estudiantes, pues obliga a que meter otro componente allí que no sea profesor, que no sea egresado y que no sea estudiante, requeriría de una reforma de ese artículo, porque la Constitución jerárquicamente pues es la máxima ley de la República y es la que dicta la norma superior de cómo debe conducirse todo lo demás. Por eso pues yo veo con dificultad que con la redacción actual del artículo 109 constitucional pueda incluirse a otra persona que no sean los nombrados o los definidos en esa Constitución, que son precisamente profesores, estudiantes y egresados. Ok. Y es decir, que no existe ahorita un escenario para unas elecciones próximas. Legalmente hablando, no. Legalmente hablando, no, porque yo no me imagino cómo se puede reglamentar algo que contravenga la Constitución. Okay. Desde su posición como presidente de la Comisión Electoral y como integrante de la Universidad de Carabobo, ¿cuáles son las cosas o los rasgos positivos y los rasgos negativos que usted podría ver en eso de integrar o en eso de que todos los integrantes de la Universidad de Carabobo, en este caso, vayan a votar? Mire, yo creo que una comunidad donde todo lo que se decida allí afecte a las personas que integran esa comunidad, mire, yo creo que las personas deben tener derecho a participar, a opinar sobre la conducción de esa institución. Obviamente, la ley tiene que adecuarse a esa realidad y esa no es precisamente lo que tenemos. En algunas otras universidades han hecho intentos de reglamentación de las elecciones universitarias, particularmente pues, en algunas universidades experimentales, en las cuales se ha incluido o se pretende incluir a conglomerados como empleados administrativos, obreros, con proporciones de sus votantes. Nosotros en la actualidad tenemos una proporcionalidad de voto, que es el voto estudiantil, que vale un cuarto o 0,25 de lo que vale un voto profesoral.
así pudiera hacerse, pudiera extenderse eso a cuánto pudiera valer proporcionalmente un voto de empleado, un voto de obrero, y así sucesivamente. Pero eso es algo pues que deben hacerlo los legisladores. Yo no soy quien para calificar eso porque, bueno, como presidente de una comisión electoral que tiene por atribución ejecutar elecciones, no legislar, yo por supuesto pues no puedo inmiscuirme en ese asunto. Sí puedo percibir que la inclusión de toda la comunidad en una legislación que procure la inclusión, mire, yo no la puedo ver mal. Creo que sería positivo y que, bueno, eso es un problema que deberán resolver los legisladores. Okay. ¿A qué cree usted que se debe este cambio de repente? Porque hace mucho tiempo que se viene haciendo las elecciones como están hasta ahora. ¿Por qué de repente se quiere incluir ahora a los demás integrantes de las universidades? Bueno, hay varias razones. En la Constitución vigente, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si mal no recuerdo, artículo 62, algo por allí, se establece el derecho igualitario del voto para todas las personas. Por supuesto, eso para elecciones populares, para elecciones donde se incluya a todo el mundo. Vamos a elegir un alcalde, bueno, vota todo el mundo, pero con las restricciones, claro, vota todo el mundo que tiene derecho a votar, porque si yo vivo en Naguanagua y voy a votar en Valencia, a mí no me van a permitir, o yo en Valencia voy a votar en Naguanagua, no. Igualito ocurre pues con la ley de universidades, no todo el mundo puede votar. Claro. Yo como profesor no puedo votar en la elección del presidente o de la junta directiva del sindicato, ni en la directiva de la asociación de empleados, no, eso es privativo de ellos, claro. Porque cada quien forma pues un conglomerado que es el que determina quién tiene derecho y quién tiene potestad o no de ejercer la elección. Pero como en la Constitución, para efectos políticos, se le da el derecho a todo el mundo, bueno, ese principio se acogió para meterlo en la ley para meterlo en la comunidad universitaria. La comunidad universitaria es una comunidad eminentemente académica, es decir, aquí la misma Constitución lo establece, es decir, no es una elección política en el sentido amplio como está establecido en la Constitución, para las elecciones políticas. Ese espíritu de inclusión, entre comillas, se quiso adosar a la comunidad universitaria, pues con lo cual particularmente yo no puedo estar de acuerdo, porque el nivel de pertenencia que pueda tener un estudiante de primer año comparado con un profesor que tiene 25 años trabajando para con su universidad, pues no puede ser. Un obrero que acaba de entrar sin peyorar y sin menospreciar ninguna condición humana, pero es una cuestión de pertenencia académica, de pertenencia científica, de pertenencia de naturaleza del saber, como son las universidades, pretender pues que todos seamos iguales en la toma de decisiones en esa comunidad. Es decir, se puede dar una participación proporcional, ¿por qué no? Pero no como se pretende hacer, que todos votemos con el voto con el mismo valor. Okay. Desde su conocimiento como presidente de la Comisión Electoral, ¿cuál ha sido el sentido que tiene el Tribunal Supremo de Justicia para darle lugar a la solicitud hecha o este amparo constitucional que exigen estas personas que se lo exigieron a ellos para sentirles o darles ese permiso de ellos parar unas elecciones? Bueno, mire, ahí yo, honestamente hablando y a título muy personal, me arrogo para sí la personalidad en este comentario que voy a hacer, yo creo que eso tuvo más tinte político que académico, más tinte político. ¿Pero es legal? No es legal porque viola la Constitución, viola el artículo 109, viola la autonomía universitaria, no puede ser legal. Entonces, precisamente por no ser legal, yo no sé, no conozco las motivaciones de fondo, aunque he leído todos los argumentos que los integrantes de la sala electoral y de la sala constitucional del TCJ esgrimieron para ello.
argumentos los cuales no comparto, con todo respeto, y creo pues que la forma en que se ha querido incluir a todas estas personas en la elección 1 a 1, en el mismo valor del voto, con la legislación actual, para mí no es legal, no es ni conveniente, y por supuesto, si se reforma la ley, se reforma la Constitución, o sea, se cita una nueva ley de universidades y se reforma el 109 de la Constitución, bueno, allí los legisladores tendrán la responsabilidad de lo que ocurra, pero yo particularmente entiendo, percibo que la forma como se está haciendo no está pegada a la ley. Ok. Es decir que el único, a su modo de ver, el único escenario que existe para que haya unas nuevas elecciones es, se reforma la Constitución, el artículo 109, y se hace una nueva ley de universidades. No existe ningún otro escenario o ninguna vía más sencilla, más simple. No, porque reformar un artículo de la Constitución tiene que contar con el apoyo de muchas personas. Sí, realmente es un problema serio, no crea que es sencillo, sí. El problema se complica porque la sentencia del TSJ del 14 de diciembre de 2011 involucra pues una atribución a mi juicio que va más allá de lo que establece la norma constitucional y tranca el juego porque bueno, una resolución del más alto tribunal de la República no tiene apelación. Entonces se hizo una reconsideración, la cual no fue acogida y bueno, ahí está el juego trancado. Lo que queda por hacer es o una reforma del artículo 109 constitucional o la redacción de una nueva ley de universidades en la cual se respete el 109, que yo no creo que esté mal redactado, creo que está muy bien redactado, y que la nueva ley de universidades se acoja pues a lo que dice la Constitución y que los reglamentos que se hagan para especificar esa nueva ley de universidades pues se apeguen a lo que establece esa nueva ley y lo que establece por supuesto la Constitución, y ahí no habría ningún problema. La voluntad de querer promulgar una nueva ley de universidades está en manos de la Asamblea Nacional. Si eso no se hace, bueno, aquí se está jugando más a la política que a la academia. Okay. Bien, estábamos en compañía de Efraín Pérez Ortega, quien es el presidente de la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo, con quien estuvimos hablando este largo rato acerca de lo que son las elecciones en las universidades autónomas, en el caso nuestro, por supuesto, de la Universidad de Carabobo. Fue un placer para mí estar con ustedes como siempre y será hasta un nuevo programa.